para empezar, tenemos la estructura de los monosacáridos. Sabemos que los monosacáridos son glúcidos solubles en agua y forman cristales blancos por el calor y pueden caramelizarse. Entendemos por la estructura de los monosacáridos que los monosacáridos están compuestos o se componen de cadenas carbonadas de 3 a 12 átomos de carbono. Se siguen del sufijo osa al prefijo de los números de carbono presentes en una molécula. Entendemos que los más importantes o los más resaltantes en los monosacáridos tenemos la hexosa, la pentosa y la triosa. También es importante resaltar que la mayoría de los monosacáridos son asimétricos. Esto quiere decir que están unidos o se unen a 4 grupos diferentes. Tenemos uno de los monosacáridos que ya conocemos y ya hemos visto. Encontramos la glucosa, la fructosa, el gliceraldehído y el dehidroxiacetona. Entendemos que la glucosa todos son monosacáridos. La glucosa es un monosacárido compuesto por 6 átomos de carbono y una aldosa. La fructosa se conoce también por presentar la misma fórmula molecular y se encuentra presente en vegetales, en la miel y en las frutas. Ahora bien, hablaremos sobre el anabolismo y el catabolismo. Entendemos por anabolismo que es un proceso metabólico el cual se encarga de formar moléculas entendemos que el anabolismo es un proceso metabólico el cual su función es crear moléculas simples a partir de moléculas complejas. Algunas de sus características que lo representan sería que requiere energía y usa la del ATP. Transforma compuestos simples a moléculas complejas, implica procesos de reducción y también entra la reacción endergónica. Algunos ejemplos en los que se puede encontrar el anabolismo serían en la fotosíntesis, en la gluconeogénesis, en la síntesis de la proteína y en el ciclo de Krebs. Ahora bien, el catabolismo. El catabolismo es un proceso también metabólico, el cual se diferencia del anabolismo porque el anabolismo requiere energía, en cambio al catabolismo la absorbe y se encarga de degradar los nutrientes necesarios que necesita la célula. Como se muestra en el dibujo, no sé si se logra apreciar, se nota la diferencia notoria entre el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo tenemos moléculas simples que están separadas, a las cuales se le une un ATP, que es energía, creando una molécula compleja. A diferencia del catabolismo, que están juntas las moléculas complejas, sale un ATP, que libera energía, y se crean moléculas simples. La regulación enzimática. Las enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas que aumenten o disminuyan su actividad. Se presenta acá en el dibujo, que no se ve bien, tenemos 3 enzimas distintas, en donde las 3 enzimas, este proceso básicamente se basa en que el producto final va a ser un sustrato que se va a unir a otra célula, como lo muestra el dibujo. Acá hay 3 enzimas, a la cual a la primera enzima se le agrega un sustrato, obteniendo como resultado un resultado final de un sustrato. O sea, el resultado va a ser un sustrato que se va a unir a la siguiente enzima y así sucesivamente. Ese es como un ciclo prácticamente. En la regulación hormonal tenemos 2, que es la regulación fitohormonal vegetal y la regulación hormonal en animales. La regulación hormonal en animales básicamente nos habla sobre que ellas se regulan solas, tienen un proceso endocrino en donde hacen su regulación solas. Y la regulación alostérica. La regulación alostérica es solo una forma de regulación donde la molécula regulada, es decir, un activador o un inhibidor, se une a una enzima en algún lugar diferente del sustrato activo. En la imagen se logra apreciar cómo está el inhibidor y el activador. Acá está el
activador, en este ejemplo, en donde la enzima está como que deforme, pues no tiene la forma correcta para que entre el sustrato. Pero al incluirle el inhibidor a la enzima se transforma dándole lugar al sustrato y de esa forma sí se unen y se complementa como que el resultado final, pues sería eso. A diferencia ¿cómo se llama? Del inhibidor, que se le une el inhibidor y deforma la enzima. Pues ahí se ve primero que la enzima está completamente en la forma de que entre el sustrato y el inhibidor, pero al momento de que inhibe, la enzima se deforma completamente. El citosol es un medio acuoso o solución coloidal que la podemos encontrar en estado sol, que es fluido, o en gel, que es viscoso. Está constituido por un 85% de agua en el que están disueltas de diferentes moléculas, como los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los aminoácidos. Entre las funciones del citosol tenemos que regula el pH intracelular, forma parte del citoesqueleto que da forma a la célula, y en citosol ocurren distintas reacciones metabólicas como la síntesis de proteínas y la glucólisis. El esqueleto carbonado de los aminoácidos, cuando hablamos de la palabra esqueleto, se refiere a la estructura de un compuesto orgánico. Esta también puede ser la cadena o rama de carbono que ayuda a formar la estructura de una molécula orgánica. El destino esqueleto carbonado de los aminoácidos generan por distintas vías una serie de compuestos que se dividen en tres. Está el aminoácido glucogénico, que en su catabolismo genera piruvato, acetilclorato, succinil-CoA, fumarato y oxaloacetato. El aminoácido acetogénico, que genera acetil-CoA y acetoacetato, y el aminoácido mixto, que funciona tanto para la síntesis de la glucosa como para los cuerpos cetónicos. Y el glicerol es un alcohol compuesto por grupos hidróxido. Este es el principal producto de la degradación digestiva del lípido. Este da un paso previo para el ciclo de Krebs y es uno de los principales productos para la fermentación alcohólica. Su fórmula química es C3H8 y O3, que es carbono, hidrógeno y oxígeno. El glicerol funciona como aumenta la presión osmótica para crear los líquidos corporales, y este funciona como un humectante y es un solvente. Ok, buenos días, mi nombre es Víctor Ávila y les vengo a explicar lo que son las reacciones de oxidorreducción. Las reacciones de oxidorreducción son todas aquellas reacciones químicas en las que se transfiere uno o más electrones entre los reactivos. Para que esto se dé, es sumamente importante que existan dos agentes, los cuales son el agente reductor y el agente oxidante. El agente oxidante es aquel que se encarga de captar esos electrones en la reacción. Al captar esos electrones, lo que pasa es que el agente oxidante disminuye su estado de oxidación y termina siendo reducido. Caso contrario, como ocurre con el agente reductor, ya que el agente reductor lo que hace es suministrar los electrones hacia el agente oxidante, de tal manera que el agente reductor aumenta su estado de oxidación y termina siendo oxidado. La inanición. La inanición es la grave reducción en los nutrientes, vitaminas e ingesta de energía en una persona. La inanición también se puede caracterizar como la forma de malnutrición más grave que puede existir. Las personas que padecen de inanición tienen como características, la principal característica obviamente es la pérdida extrema de peso, la baja de la tasa metabólica y debilidad extrema. En los casos de inanición, las personas que sufren de inanición
pueden sufrir severo daño en su órgano, lo cual les puede causar posteriormente la muerte por insuficiencia alimentaria. La combustión son todas aquellas reacciones de oxidación que ocurren de manera rápida por materiales llamados combustibles. Estos combustibles están formados generalmente por hidrógeno y carbono. Por hidrógeno y carbono en presencia de oxígeno y con una notable liberación de calor. Pero si bien nos queremos concentrar en lo que es la combustión biológica, podemos mencionar por ejemplo, la respiración celular, ya que la respiración celular se podría comparar también con cualquier otro tipo de combustión, como la combustión de la leña o la combustión del carbón, porque ocurre prácticamente lo mismo. Lo que ocurre en ambos casos es que hay moléculas que son altamente energéticas y se degradan a moléculas mucho más simples o sencillas. Y en dicho proceso ocurre una liberación de energía, y es por esto que todas las reacciones de combustión, por ende, terminan siendo reacciones exergónicas porque ocurren a favor de liberación de energía. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una ruta anabólica que permite la biosíntesis de glucosa, pero a partir de precursores que no son glucídicos. En cambio, utiliza otras moléculas como puede ser aminoácidos, piruvato, glicerol, lactato y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs como fuente de carbono en dicha vía metabólica. La gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el hígado y solamente en un 10% en los riñones, pero por lo general casi todo este proceso se da en el hígado. Y es un proceso sumamente clave, ya que le permite a varios sistemas del cuerpo humano poder obtener glucosa en estados metabólicos como son el ayuno. La gluconeogénesis le permite a ciertos tejidos del cuerpo, como pueden ser el cerebro, pueden ser también los músculos y los eritrocitos, les permite que cuando el individuo está realizando actividad física que es muy extenuante, o sea, estos tejidos, el músculo, el cerebro y los eritrocitos necesitan un aporte continuo de glucosa, un aporte constante. Y el hígado es el que puede proporcionar toda esta glucosa. Pero el hígado solamente puede satisfacer esta necesidad en un lapso de 10 a 18 horas como máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese lapso se agota todo el glucógeno almacenado en el hígado y comienza la biosíntesis de nuevo de glucosa, pero a partir de precursores que no son, o sea, a partir de sustratos que no son glucídicos, pues, que no son glucógeno. Buenos días. Características de la gluconeogénesis. En este momento vamos a hablar de la primera característica, que habla ruta metabólica de tipo anabólico y síntesis de glucosa. ¿A qué hace referencia? La gluconeogénesis es un tipo de ruta metabólica anabólica. ¿Pero qué es una ruta metabólica? Una ruta metabólica es una sucesión de procesos en los cuales se ha involucrado la energía. ¿Para qué? Regular la actividad de la célula. Entonces, existen tres tipos de ruta metabólica: anabólica, metabólica y anfibólica. La metabólica, en resumen, es el conjunto de procesos en los cuales buscan la descomposición de nutrientes o moléculas orgánicas para la ruptura de enlaces y obtener energía para la célula. Las anfibólicas es el conjunto de procesos mixtos, tanto procesos metabólicos y anabólicos. Y la anabólica es el conjunto de procesos los cuales tienen el objetivo de la síntesis o formación de nutrientes y moléculas orgánicas a través de estructuras simples, que vendrían siendo sustratos. Para que se dé esto se utiliza ATP o NADH, o sea, se necesita energía para que se dé esta unión. Entonces, ¿por qué la glucogénesis es un tipo anabólico? Pues este es un proceso en el cual busca la síntesis de glucosa a través de sustratos como lo son aminoácidos, glicerol y otras sustancias. Y esto se da a partir de la utilización de ATP y NADH. Activación e inhibición de la gluconeogénesis. ¿Qué caracteriza la activación de este proceso? Este se ve activado normalmente por dos procedimientos. Uno en el cual habla sobre el tiempo transcurrido entre las comidas, lo cual podría ocasionar un ayuno prolongado, o la actividad del organismo en el cual ve el consumo de glucosa. Por ambos casos, si se dan y son de forma alta, esto daría el consumo o el déficit de glucosa en el torrente sanguíneo. Por ende, es un estimulante o algo que activa los procesos de gluconeogénesis. Por eso es el activador. ¿Qué la inhibe?
consumo o la incorporación de esta molécula que vendría siendo la glucosa a través de ¿qué? De la ingestión de alimentos. Importancia de la gluconogénesis en tejido del cuerpo. En este punto, característica es sumamente importante aclarar que la gluconogénesis cumple un factor de regulación en lo que son las actividades de los tejidos del cuerpo. Ejemplo de esto, como mencionó nuestro compañero, en los cerebros y eritrocitos. ¿Qué hace él? La glucosa es el combustible esencial del cerebro y los eritrocitos para cumplir sus actividades. Entonces, para darnos una idea de la importancia que tiene en el cerebro, hay un estudio el cual nos determina que el organismo consume 280 gramos de glucosa al día y solamente el cerebro consume 120 gramos de esa glucosa. Es decir, casi que la igualdad de todo el resto del organismo. O sea, que la glucosa es sumamente importante en lo que son las actividades del cerebro. Lugares de producción de la gluconogénesis. Este se ve producida en riñones y hígado y se ve los procesos gluconogénicos mayormente producidos en un 90% en el hígado y un 10% en los riñones. Luego de este ser producido va al torrente sanguíneo y luego para así llegar al cerebro, tejido, músculos esqueléticos y músculos cardíacos. Enzimas particulares de la gluconogénesis. ¿Por qué decimos que son enzimas particulares? Porque como muy bien sabemos hay un proceso el cual va de la mano con la gluconogénesis, que es la glucólisis, y los cuales comparten reacciones y enzimas similares, pero la gluconogénesis tiene 4 enzimas particulares, las cuales son fosfonilpiruvato carboxilasa, fructosa 1,6-fosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Hay una cuarta, que es la enzima piruvato carboxilasa, y de esta vamos a hablar porque es de las más importantes en el proceso de la gluconogénesis. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima tiene como 2 objetivos a cumplir. Uno, su función reguladora, y 2, mecanismo de acción, en lo cual representa que su mecanismo de acción en la gluconogénesis hace que actúa como catalizador o transformador del piruvato al oxalacetato. Todo esto, claro, gracias al ATP. Y su función reguladora irá determinada ya que cumple un papel sumamente importante en lo que se refiere a que está representado en las reacciones anafletóricas. Es decir, este cumple una función reguladora en la composición de los elementos para el ciclo de Krebs. Por último, vamos a hablar un poco sobre las reacciones presentes en la gluconogénesis. ¿Por qué un poco? Porque hay reacciones o enzimas que ya mencioné que se van también en la glucólisis. Entonces aquí solo vamos a hablar de las reacciones propias de la gluconogénesis y las enzimas que lo hacen. Pues aquí de verdad que no se ve bien, pero aquí se debería apreciar que, como hablamos de la gluconogénesis, va en base a transformar algunos sustratos. Ya hablamos de que estos variaban, y entre ellos estaba el piruvato, estaban los aminoácidos, la lactosa y el glicerol. ¿Por qué vamos a hacer este ejemplo de la reacción de la gluconogénesis en base al piruvato? Porque el piruvato también puede ser el resultado de la transformación de aminoácidos y lactosa. Entonces, este proceso de gluconogénesis al transformar el piruvato es el más común. ¿Qué pasa? Se transforma el aminoácido o lactosa en piruvato, el piruvato entra a través de la matriz mitocondrial a la mitocondria, que vendría siendo esta. Cuando entra a la mitocondria, actúa nuestra primera reacción propia de este proceso, que vendría siendo la enzima, la cual últimamente mencionamos, que fue la piruvato carboxilasa, la cual, como dijimos, convierte al piruvato en oxalacetato. Luego pasa el oxalacetato por otra enzima, que se llama enzima deshidrogenasa, con el fin de que ya el oxalacetato lo tenemos listo, pero ella no puede salir de la mitocondria. Entonces, esta enzima lo vuelve malato para así salir de la mitocondria del citosol. Luego, esa enzima que es reversible vuelve a actuar sobre ella y lo vuelve a convertir en oxalacetato. Nuestra segunda reacción propia de este proceso vendría siendo la segunda enzima, que no sé el nombre, y en esta actúa de forma que convierte al piruvato en fosfo en el piruvato, dando como resultado un nuevo cambio en este compuesto. Luego vienen unas reacciones que también se ven en la glucólisis para dar el fin de llegar a la transformación o el proceso de hidrólisis, en el cual actúa una siguiente enzima, la cual transforma a la glucosa 6-fosfata bifosfata en fructuosa 6-fosfata. Esa es una reacción también propia de la gluconogénesis. Luego llega glucosa 6-fosfata, de fructosa 6-fosfata a glucosa 6-fosfata, y luego ya por último actúa otro proceso de hidrólisis, la cual la convierte por fin en glucosa libre.
quiere decir esto? Que cuando hay niveles excesivos de glucosa en el hígado, más de la que se puede procesar, la insulina lo que favorece es la conversión de esta glucosa excesiva en ácidos grasos que son empaquetados en triglicéridos y a través de la sangre son enviados a los tejidos adiposos. Facilita la captación y almacenamiento y utilización de la glucosa por el hígado. Lo que hace esto es que inmediatamente después de que la glucosa es absorbida tras una comida, inmediatamente toda la glucosa es enviada al hígado para que ahí se puedan hacer los procesos de absorción y se obtenga la energía mediante esto. En el metabolismo de los hidratos de carbono favorece el transporte y utilización de glucosa. Como ejemplo, la insulina también tiene que ver con, digamos, la transformación o la utilización del glucógeno, del glucagón, en los distintos tejidos de los órganos y sobre todo en el hígado, que es donde se procesa principalmente. El glucagón es una hormona segregada por las células alfa de islotes Langerhans cuando disminuye la glucemia y tienen varias funciones. La más importante es la concentración plasmática de ácidos grasos. Estas tienen dos efectos importantes y al igual que la insulina, a pesar de que tienen efectos diferentes, ambas son polipéptidos. Estos efectos que tienen es que aumenta el glucógeno hepático y disminuye el glucógeno hepático y aumenta la gluconeogenia hepática. El proceso que tiene esto en la gluconeogénesis es que el glucagón hace que los hepatocitos digieran o absorban más rápido los ácidos grasos para convertirlos, para llegar a su conversión de glucosa y así poder enviarlos a los otros procesos que se realicen en el organismo y hacer la obtención de energía necesaria. La adrenalina. La adrenalina es necesaria para elevar la glucosa plasmática en periodos de estrés y aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos. Tiene dos efectos. Ejerce efecto glucogenolítico. Esto, cuando llega al hígado a los pocos minutos, esta libera una gran cantidad de glucosa al organismo, la cual permite la obtención de energía por los demás procesos. También posee efecto lipolítico, ya que esta tiene una acción, al igual que la insulina, sobre los tejidos adiposos, lo que hace que la conversión de esta energía sea más rápida en el proceso. Ahora, la gluconeogénesis en el ayuno. Tras la ingesta y absorción de la glucosa, los niveles de glucemia se mantienen, pero a medida que el ayuno se prolonga, las reservas hepáticas de glucógeno se agotan. La gluconeogénesis a partir de lactato y alanina continúa, pero recupera solamente la glucosa que previamente había sido convertida en lactato y alanina, por lo que se requiere de otras fuentes carbonadas. Una de estas fuentes carbonadas puede ser el glicerol, también otros aminoácidos como la glutamina y la alanina. Lo que quiere en este proceso de ayuno es nivelar otra vez los niveles de glucemia porque bajan cuando se han agotado las reservas completamente. Una de estas formas de hacerlo es la oxidación de los ácidos grasos, en la que se libera una pequeña porción de ATP y también tenemos el trabajo de una pequeña parte de la molécula de acetil-CoA que trabaja en la beta-oxidación para la oxidación de estos ácidos grasos y así obtener la energía. Sin embargo, esta energía para el cerebro es solo un reemplazo temporal para el cerebro, ya que esta no satisface todas sus necesidades. Y en el músculo esquelético, esta evita que se haga la hidrólisis de proteínas, y esto para que las células de los tejidos no requieran menos aminoácidos y glucosa de la que se produce en el hígado. En entrenamiento físico, la actividad física. En actividad física las reservas de glucosa bajan, por lo que el organismo trata de reponerlas a partir del hígado o una mayor captación intestinal o la incrementación de la gluconeogénesis. Cuando se realizan series de ejercicio por varias horas, se ve incrementado el proceso de utilización de energía porque el esfuerzo físico es muy riguroso. Esto produce un efecto de anaerobiosis. Aquí es cuando el glucógeno hepático pasa a convertirse nuevamente en glucosa para mantener los niveles equilibrados de glucógeno en el organismo mientras estos procesos siguen dándose de forma vigorosa hasta que
medio de la respiración aeróbica. El ciclo de Cori, descrito en 1926 por Salcedo, Gerty y Carl Cori, ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. Describen el ciclo de Cori como un ciclo metabólico que consiste en la circulación cíclica de glucosa a lactato y de glucosa y lactato entre el músculo y el hígado. Como ya dije antes, las células musculares requieren de glucosa, pero cuando están en un entrenamiento muy riguroso en lo que se requiere mucha energía, estos pasan a procesos anaeróbicos. Aquí es cuando se produce la fermentación láctica, que es donde se produce el lactato en el músculo. Este lactato no puede permanecer por mucho tiempo en el músculo, ya que produciría una acidosis láctica, por lo cual es enviada al torrente sanguíneo y de ella pasa al hígado, donde hace su conversión para convertirse nuevamente a glucosa, se envía nuevamente a la sangre y de la sangre pasa nuevamente al músculo para ser reutilizada. Para explicarlo un poco más a fondo, el ciclo de Cori se divide en dos fases. La primera fase, que es la que ocurre en el músculo, la glucosa pasa a formar dos piruvatos. Esto sería en el proceso de glucólisis, en donde dos NADH se reducen a 2-NADH y hay una obtención de 2 moléculas de ATP. Luego, este piruvato, como se está hablando de que es una vía de anaerobiosis, o sea que es en ausencia de oxígeno, pasa a la fermentación láctica. En la fermentación láctica, estos 2 NADH se vuelven a reoxidar y forman 2 NAD, que es muy importante ya que estos son los que se reutilizan, se pueden reutilizar nuevamente en el proceso de glucólisis. También este proceso actúa mediante la lactato deshidrogenasa. Luego de que el lactato es, convertido en el músculo, se envía al torrente sanguíneo y aquí es donde empieza la segunda fase del ciclo, que ocurriría en el hígado. Los dos lactatos, mediante la lactato deshidrogenasa, pasan a formar los dos piruvatos. Aquí el NAD es nuevamente reducido a NADH y el piruvato sigue a formar la glucosa, que pasa mediante procesos de gluconeogénesis, como ya se explicó anteriormente. Esto con un gasto total energético de 6 ATP, pero si nos ponemos a ver, en la glucosa se han generado 2 moléculas de ATP y en el hígado se han hecho un gasto total de 6 ATP, por lo tanto el consumo neto total del ciclo son 4 ATP. También tenemos que tener en cuenta, después de que la glucosa es formada en el hígado, es nuevamente enviada a la sangre y de la sangre nuevamente al músculo para repetir todo el proceso. Hay que tener en cuenta también que cuando la glucosa no es utilizada para este proceso, se envía para formar reservas de glucógeno en el cuerpo. Su importancia se basa en que es la fuente de obtención del lactato mediante la glicólisis y la fermentación láctica y la transformación de este nuevamente a glucosa por la gluconeogénesis. Es muy importante tener niveles altos de glucosa en el cuerpo, ya que, como se mencionó anteriormente, es la fuente principal de combustible para el cerebro y los eritrocitos. Y para cuando se hace un uso vigoroso de los músculos, por lo menos cuando se hace ejercicio físico, entre otras cosas. Su importancia fisiológica es que juega un papel importante en la homeostasis de la glucosa, implicaciones vitales en el equilibrio ácido-base y la redistribución de glucógeno muscular. Esto, así como ya lo había dicho antes, es muy importante porque este proceso es el que ayuda a mantener la glucosa estable hasta que podamos entrar nuevamente en reposo y podamos recurrir nuevamente al oxígeno para la respiración aeróbica. Hay que tener en cuenta, por último, que el ciclo de Cori tiene que tener una ejecución exacta. Un alto o bajo rendimiento del ciclo de Cori puede causar patologías en el cuerpo que pueden llegar a ser muy graves. Si tiene un reducido funcionamiento, esto produciría acumulación de ácido láctico en el músculo, lo que dije anteriormente, que se convertiría en acidosis metabólica o en acidosis láctica en el músculo. Y si se produce en grandes cantidades, si tiene una funcionalidad muy elevada, requiere mucho gasto de energía, lo cual se padecería en poca energía en el cuerpo. O
sea, se utilizaría más de la que es necesaria y después simplemente el ciclo no estaría haciendo nada.